¿Quién es Ñeñe Hernández? José Guillermo Hernández, más conocido como Ñeñe Hernández, era un ganadero y empresario del Cesar y esposo de la exreina María Mónica Urbina. Era una persona con fuertes vínculos con personajes políticos y empresarios de Bogotá y de la costa y fue asesinado en Brasil el año pasado. ¿Por qué le investigaban? Era señalado por la Fiscalía como integrante de una estructura criminal y estaba siendo investigado por el asesinato de Óscar Eduardo Rodríguez en el 2011. Parece ser que Óscar fue asesinado por error en Barranquilla luego de que por una presunta orden del Ñeñe mandaran a matar a su padre, Carlos Rodríguez, a quien el Ñeñe debía más de 1.000 millones de pesos. ¿Qué sucedió en esa investigación? En medio de las pesquisas se intervinieron las líneas del ganadero y en junio de 2018, cuando estábamos en la segunda vuelta presidencial, tuvo una conversación con una mujer identificada como MD. Según los audios que tiene la Fiscalía, se habla de la necesidad de que entren dineros bajo la mesa y se nombra explícitamente a Iván, Uribe y Vargas Lleras. ¿Existe un vínculo entre el Ñeñe con Duque o con Uribe? Ñeñe Hernández impulsó la campaña presidencial de Iván Duque en el norte del país. Además, existen fotos de él con el presidente y con el expresidente Álvaro Uribe. Además, Ñeñe Hernández y su esposa estuvieron presentes en la posesión presidencial de agosto de 2018 y cuando él fue asesinado, Uribe mostró sus condolencias en las redes sociales. Sin embargo, el gobierno, en voz de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, ha negado que en la campaña de Duque hubiera dineros del ganadero y Álvaro Uribe, a través de Twitter, ha desmentido tener un vínculo cercano con él. Pero que la relación que mantenían se quedaba lejos de ser una hermandad, como señalaba el mismo Ñeñe. Álvaro Uribe, por otra parte, dice que no conocía a ese personaje, que la foto que existe porque se la pidió, como se la puede pedir cualquier persona por la calle, pero hay un dato curioso, porque cuando murió el Ñeñe, Álvaro Uribe tuiteó dando su pésame, y todo eso queda muy lejos de lo que dan a entender esos audios y las primeras investigaciones de medios colombianos que dicen que no solo contribuyó de manera monetaria a la campaña exitosa de Iván Duque, sino también de manera logística. Neus. Nicole Fröhlich, gracias por esta conexión desde Bogotá. La periodista Olga Bear lanzará en la Feria del Libro el caso Klein, el origen del paramilitarismo. Un documento que plantea cómo la presencia de este mercenario israelí fue el trampolín definitivo de la unión entre el narcotráfico, terratenientes ganaderos y sectores de las fuerzas militares que impulsaron la lucha contra la guerrilla a través de las autodefensas. El planteamiento principal del libro es demostrar cómo este mercenario entró a Colombia con permiso de las fuerzas militares y altos mandos del gobierno nacional. Klein dice en entrevista con Olga Bear, según la prensa nacional, que su primer ingreso a Colombia fue en la zona bananera de Urabá, pero en su segunda visita fue cuando llegó al Magdalena Medio, a fincas ubicadas entre Puerto Boyacá y Puerto Triunfo. Allí entrenó en tácticas de guerra a centenares de hombres. Uno de los crímenes que dejó la huella de Klein en el Magdalena Medio fue la masacre de La Rochela, en donde murió una comisión judicial integrada por 13 personas. Asimismo, todo el genocidio contra la Unión Patriótica en esta zona del país. El libro de Olga Bear, el caso Klein, el origen del paramilitarismo, será presentado en la Feria del Libro en abril próximo. Tel Aviv. ¿Cómo se sintió en la audiencia ante la Comisión de Justicia y Paz de la Suprema Corte? Me puse contento, porque es la primera vez que el gobierno de Colombia o alguna entidad gubernamental intenta averiguar lo que realmente ocurrió ahí. Publicaron un libro sobre mí en el que me llamaron el diablo. Todo lo que pasaba era Yair Klein el culpable. Parece mentira que este jubilado fue hace un cuarto de siglo aquel mercenario acusado de entrenar gente que asesinó campesinos y candidatos presidenciales. ¿Cómo puede usted afirmar que al mismo tiempo que no conoce al expresidente colombiano Álvaro Uribe, pero que sabe que él participó en la financiación de sus actividades en Colombia? Él no me pagó a mí, yo no le vi en mi vida. Él le pagó a la organización y ellos me pagaron a mí. Henry, el jefe de la organización Erdogan, me dijo que hasta ahora 3 personas ya habían pagado, entre ellos el senador. En Colombia nadie tenía interés en escuchar la verdad, no les valía la pena. Empezando por Uribe, cuando era presidente. Él sabía que yo había estado ahí, él sabía por qué había estado ahí, él sabía lo que estaba haciendo. Estuve 3 veces, 3 semanas. ¿Por qué él se cayó? Yo no he tenido en la vida ni mentalidad criminal ni dinero en abundancia para entrar a financiar bandidos. El expresidente Uribe ha dicho que usted es un bandido
un cobarde y que hace sus afirmaciones a distancia, ¿usted qué le responde? Yo le diré quién es el bandido, el mentiroso y el que está escondiendo cosas. ¿Qué le dice hoy, tantos años después, a las familias de las víctimas? Yo empecé por pedir perdón porque nunca pensé que algo así podía ocurrir en un país civilizado. Klein pretende publicar dentro de 2 meses su libro Un combatiente salvaje, que según él contiene nuevas revelaciones, no solo referentes a Colombia, sino a otras actividades en el ejército israelí. Hubo un asalto a mi casa y me robaron todo el material de Colombia, del libro que estoy escribiendo. Tuve que escribirlo todo de nuevo, pero ese material está en este momento en las manos de alguien afuera. En Yafo, Enrique Zimmerman, Univisión. El paramilitar más conocido de Colombia, Salvatore Mancuso, hizo revelaciones sobre su relación con el expresidente Álvaro Uribe, que han generado un nuevo escándalo y motivaron a una reacción inmediata del exmandatario. Mancuso hizo confesiones a través de una entrevista telefónica desde una prisión en los Estados Unidos. Juan Carlos Aguiar nos cuenta qué dijo Mancuso y cómo respondió Uribe. Cuando Salvatore Mancuso fue extraditado en mayo del 2008, muchos creyeron que sus secretos quedarían en una cárcel en Estados Unidos. Sin embargo, el más representativo jefe paramilitar tras el asesinato de Carlos Castaño sorprendió en una entrevista con Caracol Radio al afirmar que se reunió con el expresidente Álvaro Uribe sin especificar cuándo ni dónde. Señor Mancuso, ¿se reunió usted alguna vez con el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Sí, me reuní con él. Incluso afirmó que financió la campaña para su reelección. Yo apoyé la reelección del presidente Uribe, tanto con el aporte que hicimos en las comunidades como con dinero que se le entregó al comandante Andrés. De inmediato, el abogado Jaime Granados, quien representa al exmandatario, a través de un comunicado negó las acusaciones. Falta a la verdad de manera grave el delincuente extraditado al manifestar que se reunió con el expresidente. Esto nunca ocurrió en ninguna oportunidad. Y aunque el abogado Granados no niega en su comunicado la supuesta financiación paramilitar a la reelección, aseveró que el ex jefe de Estado demandará a Mancuso. No obstante, Álvaro Uribe siempre reacciona agresivamente cuando se le pregunta por posibles nexos con paramilitares. Muchos de sus detractores lo han sindicado directamente de nexos con los paramilitares. Si algún día en su mandato eso se llega a comprobar, a mí no me amenace usted con eso. A mí no me amenace usted con esas preguntas, que yo soy un hombre respetable. Yo llevo 30 años en la vida política con total honradez. Ni quería irrespetarlo. Bueno, pero dejémoslo ahí quietecito, que por eso he enfrentado todas las tormentas. Salvatore Mancuso sembró de terror la misma zona donde el expresidente Uribe tiene el ubérrimo, su finca más querida. Hace pocas horas, a través de su cuenta oficial en Twitter, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a la entrevista que Darío Arizmendi le hizo a Salvatore Mancuso en la emisora radial y dice: la maldad de Arizmendi de Caracol, asociado con criminal, se estrella contra nuestra verticalidad y buena fe. En Bogotá, Colombia, Juan Carlos Aguiar, Univisión. Bueno, nos vamos a un centro penitenciario en los Estados Unidos para hablar con Salvatore Mancuso. Nos atiende a esta hora en vivo y en directo. Señor Mancuso, muy buenos días. Muy buenos días, Julio, a usted, a todos sus compañeros de trabajo, a toda su audiencia en Colombia, a las víctimas del conflicto. Señor Mancuso, un abogado cercano a la defensa del expresidente, hoy senador Álvaro Uribe Vélez, ha anticipado que existe la posibilidad de que usted firme un documento que se conocería en los próximos días, no sé si ya lo firmó o yo no sé si lo va a firmar, en donde usted aclararía que el expresidente Álvaro Uribe Vélez nunca tuvo relaciones con grupos paramilitares de los que usted tuvo conocimiento. ¿Eso es cierto o no es cierto? Eso no es cierto en ese sentido. Yo estoy dispuesto a declarar ante la JEP que he solicitado la inclusión en ella. Fui testigo excepcional de la reunión sucedida en Washington con los diferentes senadores y puedo dar fe y testimonio de lo ocurrido en ella. ¿Y qué ocurrió en esa reunión? Quiero reservarla para cuando se
sea incluido en la Justicia Especial para la Paz, y ahí aclararé todos los pormenores al respecto. ¿Usted sintió que esa reunión buscaba direccionar su testimonio? Son cosas que sucedieron allá, Julio, y prefiero reservarlas para ese día, por favor. Pero ¿va o no va a firmar la carta del abogado que le ha presentado el abogado Diego Cadena a través de una, creo que exfiscal o exagente del FBI? ¿Usted va a firmar la carta en relación con el tema de Álvaro Uribe? Esta llamada proviene de una prisión federal. Voy a aclarar la verdad, convéngale a quien le convenga, o perjudique, lógicamente, no es que convenga o perjudique, sino que sea la justicia. El exceso de poder y dinero puede generar patologías en muchas personas. En la Colombia de los 80s, tras el flujo de dólares que ingresaron al país, la sociedad entera fue la que terminó convertida en un perverso sociópata. Las divisas de la mafia inundaron a Colombia, convirtiéndose en el energizante artificial que consumían todos. Los empresarios y comerciantes que le escondían y le lavaban la plata a los carteles. Los bancos que la recogían y la repartían, y hasta las más bellas mujeres que se llegaron a convertir en costosos objetos de consumo. Pablo Escobar le dice a usted que Álvaro Uribe en un momento trabajó para él. Les consiguió las licencias a todos los narcos para las pistas de aterrizaje, los aviones y los helicópteros. Suficiente. No solamente a Pablo, a todos ellos. Producto de esta narcobonanza, un grupo de hacendados y empresarios de provincia se concentraron en Bogotá, la capital del país, que los recibe con los brazos abiertos, gestándose así una nueva élite, violenta e inhumana. Algunos de ellos, liderados por el exministro del Interior de Álvaro Uribe, Fernando Londoño, fundan la corporación Club El Nogal, que se convirtió en poco tiempo en la sede alterna en donde se decidía realmente la política del país. Ese club social fue epicentro del surgimiento de una oleada de corrupción estatal, de violencia política y el centro de operaciones del paramilitarismo, lugar de congregación de ideólogos neonazis, de fanáticos religiosos de extrema derecha. El doctor Alejandro Ordóñez Maldonado efectuó nombramientos de parientes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, órgano que lo postuló para su reelección. El Movimiento de Restauración Nacional fue fundado por los paramilitares de Puerto Boyacá en los años 80, pero se refundó en Bogotá hace 2 años y sus simpatizantes le rindieron homenaje al procurador Ordóñez. La tercera fuerza se autodefine como soldados políticos que reivindican la ideología nazi en Colombia. Con el lema Dios y Patria, profesan un profundo respeto por la religión y por las Fuerzas Armadas, idearios que comparten con el Movimiento de Restauración Nacional. Ambos sectores se reconocen ahora como defensores del procurador Alejandro Ordóñez. Jóvenes de Restauración Nacional, que estamos dando mi color en plato, los felicito, porque ustedes son muy valerosos. Muchas gracias. Y especialmente el lugar preferido por el sector empresarial para llevar a cabo los negocios con que se lavaban los activos de los carteles del narcotráfico colombiano. El Club El Nogal se convirtió en el fortín de un gobierno y una sociedad que traduce la peor de las enfermedades que padece Colombia, la sociopatía institucional. En el hotel del club vivían por temporadas algunos ministros durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez. Aseguran varios de sus socios que la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, que tenía una habitación permanente en el club, sostuvo reuniones con comandantes paramilitares. Y es bien sabido que allí era donde los políticos y empresarios condenados por corrupción y lavado de activos negociaban las coimas con los empleados públicos y planeaban elaboradas maneras corporativas de blanqueamiento de divisas.